Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor, que la tendremos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor. Vamos a hablar un poquito en este día acerca de las alianzas. Qué importante es con quién nos juntamos y con quién hacemos compromisos, queridos hermanos y hermanas. Dice la palabra del Señor que David, cuando estaba cierto en su lecho de muerte, dice: llegaron los días de David que había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y obedeciendo sus estatutos, mandamientos, sus decretos y su testimonio, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que ha hablado, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andaren delante de mí con verdad, en todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Que Dios nos ayude. Entonces, como un padre cierto, tierno y amoroso, ya a poco momento de partir de esta tierra, David aconseja a Salomón que él no se aparte de la voluntad del Señor, porque con eso iba a prosperar su vida, su ministerio como rey, y también siempre en el trono de Israel iba a haber rey de la casa de David. Que Dios nos ayude. Grande y maravillosa promesa. En cambio, dice la palabra del Señor que Salomón hizo alianzas y se casó con muchas mujeres. Que el Señor nos ayude y nos aumente la fe. Como leíamos en el capítulo 3, ¿cierto? Que Salomón, ¿cierto?, hizo parentesco con el faraón, tomando a su hija por esposa. Pero también dice la palabra del Señor: pero el rey Salomón amó, además de la hija de faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas. Dice la palabra del Señor: gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Que Dios nos ayude. La palabra es bien clara, ¿cierto?, y bien precisa, que nosotros hemos leído en este día. Salomón tenía que guardarse de hacer alianza y de casarse con mujeres que no eran del pueblo del Señor. La palabra del Señor así lo decía, ¿cierto? Y así estaba ordenado aquí en Primera de Reyes 11, versículos 1 y 2. Que Dios nos ayude. En cambio, Salomón, siendo el hombre más sabio que ha pisado la tierra, porque dice la palabra que no hubo hombre más sabio antes de Salomón, ni después de Salomón ha habido hombre más sabio. Que Dios nos ayude. Pero Salomón se juntó, ¿cierto?, y tomó muchas mujeres por esposa, haciendo alianzas políticas. Que el Señor nos ayude. Qué importante es guardarse para el Señor y no hacer alianzas con hombres y con mujeres, porque al último los hombres y las mujeres cambian, defraudan y tal vez muchas veces hacen cosas en contra de nosotros. Pero Dios siempre hará lo mejor para nuestra vida, queridos hermanos y queridas hermanas. Tal vez Salomón pensó con toda su sabiduría, ¿cierto?, aunque tal vez lo usó de mala forma en este aspecto, que si él hacía alianzas con otras naciones, su reino iba a estar seguro. Nadie lo iba a poder hacer frente.
Que el Señor tenga misericordia. Pero a la verdad se olvidó que su reino no dependía de las alianzas que él pudiera hacer con las demás personas, con los hombres, sino que su reino dependía de Dios. Dios era el que sustentaba su reino. Bendito y alabado sea el Señor. Queridos hermanos, tu ministerio no depende de los demás, no depende de lo que hagan los demás o de hacer alianzas o querer agradar a los demás. Tu ministerio, el éxito de tu ministerio va a depender de la consagración, de la dedicación que usted le dé y que también usted sea fiel a los preceptos y a los mandamientos del Señor. Siendo fiel a Dios, teniendo alianza solo con Dios, su ministerio será bendecido y será prosperado. Ahora algunos dirán, ¿por qué Dios permitió que Salomón tuviera tantas mujeres? El Señor nos ayude. Recordemos, hermanos, que tenemos un libre albedrío. La palabra del Señor nos dice y nos ordena las cosas que debemos de hacer, pero usted y yo decidimos si obedecemos a la palabra o no obedecemos a la palabra del Señor. Eso depende de usted y de mí. Que el Señor nos ayude y que Dios nos bendiga. Entonces, aunque Dios permitió que Salomón tuviera muchas mujeres y hiciera muchas alianzas, pero Él no lo aprobó. Muchas veces nosotros hacemos muchas cosas y Dios las permite, ¿cierto? Desobedecemos a Dios muchas veces y Dios lo permite, ¿ya? No nos consagramos para el Señor muchas veces y Dios lo permite. Pero esto no significa que Dios apruebe nuestra conducta o apruebe nuestra manera de vivir. Que Dios nos ayude. Debemos de procurar agradar a Dios en nuestra manera de servirle, en nuestra manera de vivir en el mundo, en nuestra manera de ser padre, hijo, esposo, esposa, nieto, etc. Debemos siempre esperar que Dios se agrade de nosotros, porque Dios nos va a permitir que hagamos todo lo que queramos, pero no va a ser con la aprobación de Él. Y nosotros debemos de buscar siempre la aprobación del Señor. Que Dios nos aumente la fe y nos aumente la confianza. Salomón hizo alianzas, cierto, políticas, y se casó con muchas mujeres. Usted, cuando hace alguna alianza, un compromiso, ¿por qué lo hace? ¿Lo hace para agradar a las personas, agradar a su familia, o lo hace realmente para agradar al Señor? Que el Señor nos ayude y nos bendiga. A los hermanos, a las hermanas que quieran contraer matrimonio, dice la palabra del Señor, no unáis en yugo desigual. Y cuando uno se une en yugo desigual, ¿qué pasa con eso? ¿Estamos haciendo la voluntad del Señor o estamos haciendo la voluntad de las personas, haciendo alianza con las personas en vez de hacer la alianza en la perfecta voluntad del Señor? Que Dios tenga misericordia. Joven, señorita, cuando usted se case, busque un hombre o una mujer que tenga los principios y los valores del Señor. Ahora, ¿qué pasó con esto? Que al último, las mujeres con las que se casó Salomón inclinaron su corazón a la apostasía, a hacer lo malo, a no guardarse para el Señor. Que Dios nos ayude. Y Salomón rindió culto a dioses o a ídolos paganos, estatuas que tienen ojos no ven, tienen oídos no escuchan, tienen pies y no andan. Hechura de hombres, a eso Salomón les rindió culto y les adoró. Que Dios tenga misericordia. Cuando usted hace una mala alianza, cuando usted se casa con alguna persona que no es cristiana, lo más probable, ¿cierto?, es que esa persona o lo saque a usted de la iglesia, que es lo más probable, o lo más probable que tal vez al final también se puedan separar, porque a la verdad no hay una comunión, no hay un entendimiento. Que Dios tenga misericordia y nos ayude. Es muy poco probable, y se han dado casos, pero lo menos es que el inconverso se vuelva a Cristo, o la inconversa se vuelva a Cristo. Se da, hermanos queridos, pero del 100%, el 90%, los cristianos salen de la iglesia por hacer alianzas con hombres y mujeres que no son hijos del Señor. Y solo el 10% de los que hacen alianzas con personas que no son cristianos
vienen a las plantas de Cristo y son parte de la iglesia. Que no nos pase lo que le pasó a Salomón, de inclinar nuestro corazón a hacer lo malo, porque tomamos y hacemos alianzas con personas que no tienen los principios y valores del Evangelio. Que Dios nos bendiga, oramos. Padre amoroso, le damos gracias, bendecimos su nombre. Gracias porque usted nos habla claramente. Señor, ayúdenos a no apartarnos de su perfecta voluntad, de hacer lo recto delante de usted, de hacer alianzas, Señor, con usted solamente, porque las alianzas con los hombres, Señor, siempre traen condenación y sufrimiento a las personas. Pero cuando nos aliamos con usted, cuando usted, Señor, hace alianza con nosotros, siempre vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y tendremos seguro nuestro galardón en el reino de los cielos, cuando usted venga por nosotros. Bendiga esta su palabra en nuestros corazones, se lo suplicamos, se lo imploramos, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, yo les deseo muchas bendiciones y en todo lo que coloquen en mano en esta semana que comienza, que Dios les bendiga.